siendo Caribe tropical, en estas épocas ver el cielo gris y oscuro y estar a las 9 o 10 de la mañana en que se vea muy oscuro es bien curioso. Bien curioso cuando estamos en un tiempo de verano donde a las 7 de la noche aún alumbra el sol. Entonces, ver esta oscuridad a veces es increíble, pero el solo pensar que detrás de las nubes está el sol y que las nubes pasarán y la tormenta pasará es algo bien, bien bonito. Bueno, si bien la tormenta iba a pasar por el centro de Santo Domingo, se desvió y tomó un rumbo al norte. Vamos a seguir pendientes del ruto de... Esta se llama Laura. Esta decidió llamarse Laura. O sea, yo veo más tormentas con nombres de mujer. Yo no digo nada, ¿no? Yo no les coloco el nombre. Mentiras, es molestando. Y con nombre Laura. Pero es un tema bien interesante vivir estas experiencias y pensar que la misma tierra, estamos en la misma tierra, pero compartimos diferentes experiencias. Asimismo pasa con Cristo. Estamos en el mismo espíritu, bajo la misma palabra, bajo el mismo pacto, pero vivimos experiencias diferentes como hombres, como mujeres, y eso es importante. Yo quisiera recordar un poco, y siempre traigo esto a colación porque me parece importante, y es cuando comenzamos esto y alguien nos llamó, y curiosamente no hemos podido volver a estar reunidos con ellos como nos gustaría porque han tenido mil cosas que hacer como familia, entonces no han podido estar aquí. Pero una de las cosas que llamaba la atención era, bueno, ¿de qué están hablando ustedes? Les contábamos un poco y dijimos, bueno, vamos a colocar sobre la mesa lo que estamos hablando, y lo que estamos hablando es el nuevo pacto, la verdad presente, ¿cierto? El reino de Dios y todo como diferentes formas de expresar a Cristo en la tierra y de que pudiera ser Cristo formado en nosotros, en cada uno de nosotros. Nuestro propósito siempre fue ese. Nuestro afán es que Cristo pueda ser formado en ti. Yo no lo puedo hacer crecer, solo lo puede hacer el Señor. Pero sí hemos sido llamados como edificadores, a edificar sobre la base y el fundamento que es Cristo en la vida de ustedes, y eso es lo que nos ha motivado y nos ha impulsado, y no pararemos de eso, porque alguien puede pensar, bueno, comenzamos estas reuniones, ¿cuándo van a terminar o qué propósito tienen? No obstante, como la experiencia con unos ha sido distinta a la experiencia con otros, hay unos que han llegado sobre un fundamento previo puesto, tal vez hacia finales de marzo, comienzos de abril de este mismo año, semana tras semana siendo fundado y creciendo. Es probable que otros hayan estado desde el comienzo, otros desde el final. Sin embargo, dice la parábola que los obreros que llegaron a las 8 de la mañana tuvieron un sueldo y los que llegaron a las 4 de la tarde tuvieron el mismo sueldo. Entonces, la misma gracia está dispuesta para todos. Un poco el poder vernos con ustedes y entrevistarnos de manera más personal, de manera individual, tal vez por familias, por casas. De pronto es buscar que ese fundamento realmente quede comprendido y no solamente conocernos, sino que queremos también invertirnos de manera particular en cada uno, porque no queremos que nadie se quede sin la posibilidad. Dios la va a colocar, no con nosotros solamente, Él va a colocar lo necesario, pero en lo que nos corresponde a nosotros, garantizar que los que lleguen o se unan recientemente, los que se unieron desde el comienzo, todos podamos disfrutar de la misma palabra y de la misma base puesta sobre la escritura y sobre el espíritu para que podamos edificarnos. Ese ha sido un afán, es un afán es un afán apostólico, es un afán que el mismo, y de hecho, aunque hicimos todo un plano y nos hemos, o sea, no estamos pensando
Cada vez que llega un domingo y este domingo, ¿de qué les hablo? Porque no está planteado así. No queremos entretener, no queremos darles algo para que ustedes digan, uy, nos enseñaron algo nuevo. No, no hay nada nuevo que enseñemos porque no hay nada nuevo debajo del sol. Solamente que nos es mostrado ahora por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo, y lo compartimos. Y eso es lo que hacemos. Entonces, hay un plan previsto, bien delineado, y del cual siempre repetimos algunos versículos, como el primero que nosotros hablamos en este escenario, y fue el que dijimos de 2 de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es en esta verdad presente, que, que nosotros queremos dar todo lo que es necesario dar. Es en esta verdad presente que está escrito, que es de lo que está dicho en la Escritura, aplica para nosotros. Y yo siempre les hago el mismo ejemplo a los hombres, para que se pongan de acuerdo conmigo. Si la verdad, si no hubiera una verdad presente, aunque todo lo que dice la Biblia es verdad, porque la Biblia habla de Cristo que es la verdad en sí mismo. No todas las verdades de la Biblia aplican para este tiempo. Y a los hombres les digo, si eso fuera verdad, los espero el jueves y nos vamos a circuncidar todos, porque eso es lo que decía el pacto antiguo. Y yo no creo que aquí nadie esté dispuesto a circuncidarse. Entonces, en ese escenario, nos importa ver qué es lo que Cristo guardó durante los siglos para depositarlo en nosotros en este tiempo. Y ese afán apostólico nos acompaña, y es el mismo afán apostólico que acompañaba a Pablo cuando le dijo a Timoteo en un momento muy importante de su vida. Y permítanme, yo se los voy a leer. Dice, y esto lo estoy leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo quisiera llegar tan lúcido a un momento tan crítico de la vida nuestra, como es saber que vamos a ser cortados de esta tierra, como Pablo, como Pedro. Yo digo, wow, Pedro también le escribe a la iglesia y le dice, oye, me ha sido dicho por Cristo mismo que mis días ya se acabaron, voy a ser sacrificado. Pedro estaba por ser ejecutado y suelta algo sobre la iglesia precioso. Aquí también Pablo, sabiendo que ya iba a partir, suelta algo sobre su discípulo Timoteo precioso, y es, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es como si Pedro hubiera llegado a, a una cúspide, a la meta, hubiera alcanzado el objetivo, hubiera logrado aquello para la cual él había sido llamado. Y creo que todos quisieran... Un deber cumplido. Un deber cumplido, así es. Creo que todos quisiéramos llegar a ese punto y decir, oye, lo logré. Pero cuando examinamos qué fue lo que se logró, porque lo que se logró no fue algo que Pablo hubiera dicho, oye, miren, logré esto, sino que realmente fue un recorrido de la vida y experiencia de Cristo en Pablo durante mucho tiempo. Y ese recorrido y experiencia de la vida de Pablo durante mucho tiempo es la invitación que el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo peleé la buena batalla, la carrera, y he guardado la fe, la carrera que yo corrí, pero como que le está pasando la estafeta, la posta, le está pasando la bandera, le está pasando la línea a su discípulo diciéndole, ahora a ti te toca correr esa carrera
vivir esa experiencia del recorrido, vivir ese disfrute del crecimiento en Cristo. Yo ya lo hice, guarda la fe, ahora te corresponde a ti. Y wow, yo creo que eso es algo maravilloso poderlo vivir. Pero en la vida de Pablo, esto también tuvo un comienzo. Ese disparo que dan en las carreras olímpicas, donde suena el tiro y los corredores están dispuestos a correr, pero con una gran diferencia. Estos corredores que corren por llegar a la meta se preparan y se entrenan. Y cuando están entrenados, se disponen en una posición que les da un impulso de salida. Y cuando suena el tiro, sale. Pero a Pablo no le ocurrió así. A Pablo, cuando suena este disparo de la partida de la carrera que él tenía que correr, Pablo estaba en otro asunto. Pablo estaba en su caminar. Pablo estaba con sus metas. Y cuando viene y aparece este disparo en él, su vida es interrumpida en ese momento. Un evento sucede en la vida de Pablo que todo lo cambia y hace que Pablo cambie todo lo que él estaba haciendo. En Hechos, en el capítulo 9, nosotros podemos leer esta historia. Cuando él iba a Damasco, él iba camino en la persecución de la iglesia. Déjenme contarles, Pablo era un hombre que guardaba la ley, celoso de la fe que él tenía. Pertenecía a un grupo selecto que tenía una forma de entender la religión y él creía que de esa forma agradaba a Dios. Él creía realmente que de esa forma era un hombre piadoso y era guardador de todas las cosas y reconocido. Y es más, Pablo había perseguido en su ciudad y en sus alrededores a la iglesia de Cristo y la había perseguido al punto de que no era una persecución de hacer investigaciones en las calles, sino que él había irrumpido en las casas para comprobar que los que vivían adentro se había metido en lo profundo, había allanado las viviendas de esta gente para entender que ellos eran los que seguían al Jesús de Nazaret resucitado, a los crecientes cristianos que llamaron en algún lugar de Antioquía, porque así no eran reconocidos ellos en un comienzo, a estos que creían esto nuevo, que para Pablo no era comprensible y por eso perseguía a la iglesia, él los perseguía. Y cuando él agotó el allanar las casas de su lugar, no le fue suficiente, porque él era un hombre entregado a la causa, era un hombre determinado y decidido y que usaba todos sus recursos e influencias para lograr su propósito. Y no siendo suficiente, él fue a las autoridades y les dijo, oigan, yo aquí soy conocido y tengo autoridad sobre estos territorios. Pero ¿qué tal si ustedes me extienden unas cartas que me autoricen a ir a perseguir a esta iglesia de ese Jesús de Nazaret que es que murió en la cruz y resucitó, que yo pueda ir a perseguirlos por fuera de la ciudad donde vivo y pueda ir a otros lugares y apresarlos y traerlos a juzgamiento? Y ese era el Pablo que iba camino a Damasco con recursos, con unos amigos, ¿cierto? Que se habían encaminado en esta faena, en esta misión que hacer. Y viene ¿Dónde está? ¿Dónde está la como capilla? una gran disrupción. Viene Jesucristo como una gran disrupción en su vida. Y aquí estoy usando un término que tal vez pueda sonar muy moderno. Disrupción. Disrupción. Y antes de entrar a decirles qué es disrupción, déjenme decirles que hoy les quiero hablar sobre disrupción y sobre comodidad. Quiero hablar sobre este precioso mensaje que tal vez ha venido a mi vida como el momento en que nosotros fuimos arrancados de Colombia y movidos a un país extranjero, a un nuevo comenzar, y todo cambió. ¿Qué es disrupción? Yo creo que ya en este momento es necesario que nosotros hablemos de eso. Hoy en día las empresas hablan mucho de disrupción, incluso consideran el COVID como una disrupción. ¿Qué es disrupción? Es una forma en que algo es interrumpido y la forma en que se hacía cambia radicalmente.
sea, es una interrupción que lo cambia todo. Y cuando Jesucristo aparece en el camino a Damasco a Pablo y lo interrumpe, Jesucristo lo interrumpe y hay unas preguntas que lo cambian todo. Porque Pablo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y hay un reconocimiento, le dice a él, cuando esta luz le sale al camino, él dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, Jesucristo, y estoy aquí para hablarte de mí, ¿cierto? Para saber por qué vas y persigues a otros. No, él lo interrumpe y le dice, yo soy Jesús, Jesús, el Cristo, a quien tú persigues. Y Pablo no se hace el juego de palabras en su cabeza. Oye, yo estoy persiguiendo una serie de hombres que ni conozco y este que se me presenta me dice que yo lo estoy persiguiendo es a él. Porque Jesucristo estaba presentándose como yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia a la cual tú persigues. Y si tú persigues a mi iglesia, a mí, a Jesucristo, me persigues. Y cuando sucede todo esto, Pablo cambia de una manera radical. Él sufre esta disrupción, esta interrupción de Cristo. Y saben, cuando hay una disrupción en las vidas de los negocios, en las vidas de las sociedades, todo lo que se venía haciendo se vuelve obsoleto y es necesario que se cambie lo viejo por algo nuevo. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo una disrupción que cambió la meta y el propósito del Pablo que partió camino de Damasco. La misión de Pablo cambió, su esencia cambió, sus recursos cambiaron de destino, las credenciales que él tenía cambiaron y a lo largo de la vida de Pablo vamos a ver un hombre que siempre habla de las credenciales y habla de cartas abiertas. ¿Por qué? Porque para él eso era un mecanismo de autoridad, porque él había salido de su lugar con las cartas de autorización para perseguir a la iglesia de Cristo. Pero cuando se estrelló con la misma iglesia de Cristo, todo cambió. Y él decía, ahora las cartas son mi propia vida abierta y la vida de aquellos a quienes edificamos abierta al mundo. Todos son cartas que son posible leerlas. No es un correo confidencial, es un correo abierto y vivo para que otros puedan leer. Este tema había hecho que cambiara en lo que Pablo se sentía cómodo. Pablo se sentía cómodo en su creencia, en la fe que por tradición le había sido dada, en lo que él quería hacer. Él estaba cómodo, pero ahora Pablo era sacado de su comodidad. Ahora Pablo era sacado de lo que él conocía y era lo fácil para él, porque él conocía la ley y la podía recitar al dedillo y al dedal, pero a él se le colocaba ahora algo nuevo en lo cual él tenía que ser formado y entrenado. Es decir, Pablo aquí se toma periodos de tiempo. Algunos hablan de 3, otros hablan de 14 años, y es que juntos periodos se dieron, en la cual él estuvo quieto y esperando que esta interrupción, esta disrupción, este Jesucristo que le había salido al paso y le que había cambiado su vida, se formara en él, se forjara dentro de él, y todo esto empieza a pasar y lo saca de su comodidad. Así es de que hablemos un poquito de comodidad y quiero que en esta parte alguien del escenario me pueda decir a mí qué entiende que es comodidad. Sí, amor. Bueno, en esa parte quería como hablar de eso, ¿no? Dile. La comodidad perdón un momento que es que se me fueron los... Ya, ok. La comodidad muchas veces nos paraliza. O sea, estamos tan absolutamente cómodos en nuestro entorno que nos paraliza a hacer cosas nuevas.
La comodidad muchas veces es algo que se necesita ajuste a las necesidades de los consumidores, ustedes saben. Estaba leyendo que ahorita con lo del COVID, el aumento de máquinas de coser antes era el 20% y subió como al 150%. La comodidad se va ajustando, ¿no? Es como que encuentra un huequito y se ajusta. Cuando se dice que alguien hace algo con comodidad, por otra parte se está haciendo referencia a que realiza la acción sin esfuerzo. Entonces, además de que la comodidad paraliza, nos pone en un estado de facilismo en nuestra vida. O sea, a veces quisiéramos cerrar los ojos, ay, sí, un robot que venga y me haga el café, que me haga el almuerzo, que me lave. Sí, yo también digo amén. Pero todas esas cosas me hacen pensar en una película. Eso tiene respuesta, eso se llama mamá. Esas cosas me hacen pensar en una película que se llama la de un robot. Yo no sé si ustedes recuerdan un robot pequeño. Ellos tienen que salir de la Tierra porque la Tierra estaba contaminada. Willy. Willy. Wally, Wally. Wally. No Willy, Wally. Willy soy yo. No te confundas, mi amor, por favor. Mira que esto está grabado. Wally es un robot fuera de comodidad. En la nave donde están, todo se les lleva, todo se les trae. Ellos ni siquiera saben qué es caminar porque todo el tiempo están acostados. Y eso es lo que hace la comodidad. Paraliza nuestras partes, paraliza nuestra creatividad, paraliza nuestro esfuerzo de avanzar. También cuando algo nos queda muy fácil, sucede que tenemos la habilidad para hacer algo en particular, ¿no? Cuando es algo que es como para nosotros decimos, ah, sí, yo lo hago. La comodidad también se puede tomar como un holgazán, ¿no? Por eso nosotras las mamás a veces miramos a los hijos y le decimos, ¿está cómodo, mijito? ¿Muy cómodo? ¿Se han escuchado esa expresión o no? ¿Muy cómodo o no? Muy cómodo él. Tráigame, lléveme, muy cómodos. Entonces, la comodidad tal cual, como lo hablamos, tiene que ver con una conducta, ¿no? El confort, el descanso y la habilidad, como entre otros. Eso es amor. Muchas gracias, amorcito. Les voy a contar una incidencia. Este mensaje lo podemos dar entre los dos, pero mi esposa me dice, habla tú, mi amor, que te encanta hablar. Pero bueno. No, que te encanta hablarme, no. Ustedes vieran, aquí hay algunas mujeres que tienen la oportunidad de escuchar a mi esposa un poco más seguido y realmente es muy lindo la forma tan práctica y sencilla que ella puede llegar a enseñar. Yo me invento palabras como disrupción y comodidad. ¡Ella es mi mamá! Pero la verdad es muy importante lo que mi esposa anotaba, porque en todas estas cosas podemos quedarnos. Para mí es más cómodo el domingo quedarme acostado y seguir leyendo la Biblia en mi cama y seguirme edificando yo mismo. No tener que ponerme, me visto por la ocasión. Me afeito, me peino, me baño, me coloco para un encuentro precioso con los hijos del reino, con los hijos de Dios, con la palabra. Eso hace que cambie yo mi comodidad por otras cosas. Podría quedarme en una holgazanería espiritual y es
y perdóname, mi amor, ya te doy la palabra. Y es No, una espérame. cantidad espiritual en la cual yo puedo encender cualquier dispositivo, el teléfono, una tablet, un computador, y tengo 1000 enseñanzas de las cuales me pudiera estar sirviendo y edificándome, y ya. Y eso sería una holgazanería espiritual. Pero el hecho de estar aquí juntos nos hace comprender que esta comodidad del hijo holgazán a veces no la necesitamos, que necesitamos otro tipo de comunidad. Amorcito, dale. Es que Camilito está diciendo que por momentos se congela la imagen y el audio se interrumpe. Entonces voy a apagar mi cámara y mi audio para ver si eso mejora la imagen y Bueno, el audio tuyo. gracias, amor. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, cuando aparezca mi esposa en imágenes, porque va a querer decir algo. Pero es todo esto, es que es curioso, pero yo este mensaje no lo quería impartir hoy, porque es un mensaje que yo he compartido, que compartí con otra parte del cuerpo de Cristo en otra parte. Pero vino a mí el recordatorio de ese versículo con el que quise iniciar de 1 de Pedro, de no me es molesto recordar las cosas y eso, y a veces yo necesito recordarme este tipo de cosas y pensar en que si Dios quiere compartir esto, lo va a hacer de una manera distinta, e incluso creo que ya lo hizo de una manera distinta. Eh, Me es muy difícil seguir el libreto, me es muy difícil seguir a veces incluso hasta lo mismo que estudiamos en conjunto con mi esposa o que estudio yo solo, lo mismo eso, porque siempre que voy a la misma expresión, a la misma palabra de nuestro Señor y siempre que la transmito, hay algo que viene. Yo vino algo completamente distinto y es un llamado que hay en todo esto y quiero yo transmitir, y por eso hablaba yo, transmitir el afán apostólico que había en estos hombres. Yo hoy, ni mucho menos que quiera ponerme a la estatura ni al nivel de ninguno de estos hombres, porque estoy en formación también como ustedes para estar a la estatura y a la medida de Cristo. Sí tengo este mismo afán apostólico de poder incursionar, compartir, expresar y manifestar, pero por sobre todas las cosas, vivir la experiencia apostólica que vivió este Pedro, que vivió este Pablo. Porque yo quisiera no solamente hablar de lo que sucedió en ellos, sino hablar del Cristo que me está habitando y que me conmueve hasta las entrañas y que me impulsa a no quedarme en mi cama cómodamente, sino a pararme, a cambiarme y hablar de Él. Gloria al Señor. A expresar de lo que hay en mi corazón como experiencia de vida. Y no solamente transmitir algo que está escrito hace muchos años, tratando de aproximar lo que sintieron estos hombres y estas mujeres que dieron hasta lo último de su ser y a puertas de entregar su vida, solamente los acometía algo, aprovechar el tiempo para poder en sus últimas exhalaciones sobre esta tierra expresar lo mucho que Cristo había depositado en ellos. Y gracias a esta experiencia, hoy podamos tener un escrito que ellos no tuvieron. Tener un escrito de lo que fue esta manifestación del Cristo vivo en ellos. Y poder decir, oye, la comodidad en la que ellos decidieron vivir fue un cambio de conducta, un dejar el sillón cómodo, un dejar la vida como la conocían, un dejar la fe incluso como la conocieron durante años y años de generaciones, porque ellos eran partícipes de Israel y en particular Pablo, dejar incluso su propio pueblo
para ir a un pueblo que no conocía esta tradición, a decirles hay algo mayor que yo quiero manifestarles a ustedes. Hay algo mayor que yo quiero mostrar en la vida, que el Cristo que me salió a interrumpir mi caminar a Damasco, y no solamente mi caminar a Damasco, sino el desarrollo de toda mi vida me pasó. Y estas dos palabras, destrucción y comodidad, que habían venido a impactar la vida de Pablo, fueron extremadamente importantes, porque déjenme decirles, la introducción de este pasaje de he peleado la buena batalla de la fe, es lo que dice al comienzo del capítulo 4. Y este es el afán de Pablo transmitido a Timoteo. Él decía, te suplico. Y no era una sola súplica normal y sencilla, sino él decía, te suplico encarecidamente. Y aquí Pablo no solamente se estaba levantando como el testigo de Cristo, que lo había conocido y había visto la luz de este Jesucristo que le había aparecido en el camino, que le había aparecido en su vida, que le había aparecido en su misión y lo había cambiado de todo, sino que ahora le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y podrías hablarles una hora más sobre redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero mi intención del día de hoy, y creo que la del Espíritu del día de hoy, es que ustedes comprendan que un día de estas últimas semanas fuimos interrumpidos por Cristo mismo y nos salió al camino y nos sacó de nuestra comodidad y nos puso en algo nuevo que era inesperado y que no teníamos en nuestros planes, y fue el reunirnos el día de hoy, reunirnos aquí en este precioso momento, a este precioso ramillete de hermosos hijos de Dios, para compartir esto y decirnos, hay un afán apostólico del cual todos nosotros somos depositarios, somos destinatarios, y ese afán apostólico es que el mismo Cristo que interrumpió a Pablo en Damasco nos ha interrumpido ahora a nosotros en nuestras vidas, y nos ha interrumpido no para que nos quedemos quietos y holgazaneando espiritualmente y sin fruto, sino para que persistamos en esta palabra. Y la palabra no es nada más que Cristo. Persistamos en Cristo, persistamos en conocerle, persistamos en reposar, en meditar lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice. Persistamos en entender lo que el Espíritu Santo quiere contarnos hoy, lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos profundamente y radicalmente hoy, de manera que podamos decir, nuestra vida fue interrumpida un día. Y aunque en el momento no entendí, y aún ciego quedé, como Pablo quedó, tuve que aguardar en reposo, tratando de esperar pacientemente esto que me había sido entregado, porque es tan grande, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, que aún no dimensionamos el precioso depósito de vida eterna que nos fue incrustado en nuestro ser, que nos fue implantado como una semilla en nuestro corazón, que nos fue traído como la luz del amanecer, en un aparecer de Cristo desde nuestro interior. No está sucediendo. No es que vaya a suceder. No es que sucedió en el pasado, sino que está sucediendo continuamente,
porque cuando la luz del amanecer sucede, no hay nada que la detenga. Y aunque puedan haber nubes, como las nubes que cubrieron a Santo Domingo en estas últimas horas, la luz siempre está ahí, porque aunque las nubes se quieran interponer, aunque tinieblas se quieran interponer entre el conocimiento de la luz siempre traspasa por más espesas de que sean, y vemos un hálito, porque no estamos en la penumbra de la noche, sino que aún las nubes estén ahí, aún estas tinieblas oscuras y grises y la tormenta esté fuertemente, la luz traspasa todo esto y hace que podamos saber que está alumbrando algo mayor que lo que se interpone. Y así puede suceder, pero al fin pueden ser vencidas y vemos pequeños destellos de la luz y de los rayos traspasándola, y va como en esas melodías preciosas, en un creciendo constante que nos emociona y nos hace vibrar por dentro y por fuera de nuestro ser, la luz que nos amanece. Y esta luz que nos amanece es que Cristo ha nacido en nosotros y quiere tomar toda la extensión de nuestro ser para que tú y yo podamos vivir de una manera tal que su expresión nos traspase en la forma en que pensamos, nos traspase en la forma en que hablamos, nos traspase en la forma como nos conducimos, y aún nos traspase en aquello que no vemos, y es la forma de que nuestro corazón está entendiendo ahora con un entendimiento distinto lo que Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, quiere decirnos. Y aun cuando Él tuvo que pasar el hecho de no estimar ser como Dios, sino tomar una forma de hombre, porque Él a sí mismo se hizo hombre. Él lo decidió para poder vivir entre los hombres y poder sufrir en sí mismo el juicio de los hombres, y aún siendo encontrado inocente, ir a la cruz y sufrir una muerte vergonzosa, porque déjenme decirles, la muerte más vergonzosa que hubo fue la de la cruz. Y el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no hizo que esa muerte haya sido o haya continuado siendo vergonzosa. Siguió siendo vergonzosa para el mundo romano, para el imperio de ese siglo. Cuando querían denigrar a alguien, lo crucificaban, y aún después de Cristo siguieron crucificando, porque a Pedro lo crucificaron para matarlo. Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano. Y déjenme decirles, a veces hacemos bromas de ir a la paila, pero Juan fue puesto en la paila de aceite hirviendo y su cuerpo fue llagado, pero no murió, sino que su muerte fue lenta y tal vez dolorosa a través de los templos y cicatrización de su cuerpo. Pero algo sucedió en la vida de ellos, y es que ese nacimiento en Cristo nunca cesó de avanzar desde su interior. Hoy Dios, trayendo esta disrupción del Cristo puesto en la cruz, esta disrupción que ha venido desde tiempos como antes, como yo les decía antes, cuando el mismo Dios dice, hágase la luz, y el verbo se hizo luz en la creación, nos ha venido como manifestación continua de su existencia en la creación. Consumado es en la cruz como existencia propia del Cristo, del Hijo del Altísimo en el hombre, y como existencia viva ahora de un Jesucristo resucitado que por el Espíritu podía ser administrado a todos nosotros durante todo el tiempo,
porque es tan extensa su existencia, tan extenso su amor, tan extensa su vida, tan extensa su palabra en sí mismo, que no podría ser contenida por un solo hombre, por un solo instante de la historia, sino que fue necesario cumplir todas las edades de los hombres y todos los hombres que conformaron el cuerpo de Cristo en la extensión de la tierra y los tiempos para tratar de colocar lo que es el Cristo vivo en cada uno de nosotros. Esta disrupción de Cristo en el hombre ha hecho que todo cambie para ti y para mí. Por eso fue escrito en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, que el mismo Dios de paz busca santificarnos por completo en nuestro ser integral. Es decir, en nuestro espíritu primeramente, en el desarrollo de nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que nosotros seamos guardados irreprensibles, ¿cierto? Hasta que sea manifiesto el Cristo vivo como Él lo imaginó que iba a ser manifiesto. Pablo nos insta a vivir como Él. Si quieren tomar un tiempo esta tarde, vean Gálatas capítulo 4, vean Pedro en el capítulo 4 y van a ver las intenciones de Pablo en transmitir lo que quería transmitir durante mucho tiempo y cómo en este momento final de su vida lo hace con Timoteo. Ahora bien, esto no se trata de este tiempo que pasamos juntos, se trata de la forma como vivimos a diario nuestra vida para invertirla. Dice, puede parecer, y muchos reducen, es que Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años. Déjame decirte, el ministerio de Jesucristo es eterno. Como mis hijos decían y me compartían esta mañana enseñándome en algo precioso, un principio de vida que les fue revelado. Jesucristo es eterno, es atemporal. Cristo es atemporal y lo que hizo es atemporal. Él comenzó esta entrega de vida cuando el mundo no se había fundado, cuando nada se había creado y lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo por siempre. Él no invirtió 33 años para arreglarlo todo. Él ha invertido toda la eternidad para volcar su vida en nosotros. Nosotros tenemos que tomar este pedacito de vida eterna que nos ha sido implantado y tratar de hacer que nuestra vida sea entregada por otros, sea invertida por otros. Es unirnos juntos para que en lo que nos corresponde podamos edificar a los que están con nosotros, a los que nos escuchan, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y si de pronto Dios te ha agregado un grupito de gente que continuamente se reúne contigo, en ellos te tienes que volcar, porque tenemos que buscar la forma de que todos, tú y yo, y todos los otros que en estos tiempos estamos, podamos crecer a la estatura, ¿sí? A la plenitud de la medida de Cristo como un varón perfecto. No es que tú crezcas por tu cuenta ni que yo crezca por mi cuenta. Es que nos ayudemos mutuamente, unos a otros, buscándonos, anhelándonos, amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, tolerándonos, exhortándonos, redarguyéndonos con la palabra que nos ha sido revelada para que juntos crezcamos, como lo dice Efesios 4. Hay una conjugación de estrofas preciosas de estos capítulos 4, Primera de Pedro 4, Gálatas 4, Efesios 4, que tal vez deberíamos revisar hoy, pero yo no quiero tomar más tiempo el día de hoy. Quiero que el Padre nos pueda hacer cerrar este tiempo y en verdad que me encantaría muchísimo que mi esposa les pudiera contar cuál es la comodidad del reino en la cual nosotros hemos sido trasladados.
porque hay una comodidad del mundo que puede ser estancamiento, puede ser aquello en lo que me siento cómodo, puede ser aquello que hago fácilmente sin ningún esfuerzo, o puede ser el sillón de la sala de mi casa donde el control remoto me está esperando y desde allí yo no tengo que hacer nada más. Pero el reino nos enseña otra comodidad y a mí me encantaría que mi esposa nos pudiera hablar de la comodidad del reino a la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, amor, si quisieras abrir tu micrófono y tu cámara, yo voy a cerrar el mío. Y si hace falta que yo diga algo más, de pronto intervengo al final, pero yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir el día de hoy. La verdad, hablar de todo este traslado, yo creo que cada uno de nosotros hemos sufrido sufrido no, sino experimentado de manera propia esa disrupción. Y es cuando Cristo apareció en nuestras vidas. Nosotros nos acomodamos a un cierto estilo de vida, nos acomodamos a ciertos hábitos, ya sea una mamá, entonces que se levanta, que el desayuno, que los hijos, y todo se vuelve un hábito. Y ese hábito, desafortunadamente, va creándose en una comodidad que es muy difícil salir, a menos que el Señor intervenga. Ese aparecer de Cristo o esa disrupción se aparece también en la historia del joven, de los dos hijos, del hijo pródigo. Estoy hablando específicamente del cual pues todos sabemos, ¿no? Y algo que hablábamos sí, es muy importante ver que de pronto los hijos pródigos empezaron a tener una cierta comodidad en sus vidas, ¿no? Pero más que ir allá hacia esa historia, porque de pronto lo vamos a alargar un poquito, quiero hablarles de que esta palabra comodidad se divide en tres palabras: como, di, da. Cuando somos trasladados al Señor, el Señor empieza a decirnos, como di buenas nuevas, da tú buenas nuevas. Como di mi amor, da tu amor. Como di de gracia, da de gracia. Como di perdón, dad perdón. Como di esperanza, dad esperanza. Como di abundantemente, dad abundantemente. Como di mi vida, da tu vida. Nosotros no vamos a hacer nada, y yo les decía a las chicas con las que hemos estado hablando los jueves, que a nosotros no nos sirve de nada tener conocimiento depositado, porque el conocimiento depositado se aposa, se pudre. Por eso el Señor, cuando dice comodidad, es todo un movimiento de creación. Si ustedes se fijan en esas tres palabras, comodidad, es un oleaje donde viene y arrasa y todo se vuelca y se vuelve un círculo de creación. Así es de que, mis amados hermosos, tenemos
una riqueza tan grande, tan inescrutable. Y nosotros no podemos quedarnos con nada de lo que Dios nos haya dado. Conviertan esa comodidad que nos paraliza, conviértanla en algo que el Señor empieza a mover en sus corazones hacia los demás. Acuérdense, no se trata de mí, no se trata de mi comodidad, se trata de una regla del reino, que es como Él dio, nosotros damos. Si ustedes vuelcan ese concepto hacia los demás, nos vamos acercando cada vez más a su imagen. Y lo único que Dios quiere es que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Comodidad. Y esas son palabras que resuenan hoy en nuestros corazones como un estilo de vida. No te quedes allí, mi amado. No te quedes recibiendo, no te quedes como en la película de Wall-E que se sentó en su silla a que todo le llegara y se engordó y se engordó y se engordó. Entremos en ese flujo en el que Dios nos quiere llevar. Nosotros hemos recibido oraciones como casa de muchas personas. Y yo les digo, nosotros también hemos orado por sus vidas. Tenemos la riqueza más grande e inescrutable de todas, ¿no? A Cristo, el Hijo del Altísimo. Él es nuestra herencia. Él es mi herencia. Así es de que realmente nosotros debemos de presentarnos con diligencia delante del Señor. Ok, yo creo que esa parte la haces tú, amorcito. Dale. Mi esposita estaba tratando de cerrar este y quiero cerrar con esto, ya que me lo pides de esta manera. Voy a solamente decir algo. En Cristo tú y yo tuvimos una disrupción y ahora tenemos comodidad. No es la comodidad de este mundo, pero es la comodidad que necesitamos. La riqueza más grande que nos ha podido ser entregada es a Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y creo que es lo mejor que nos ha pasado. Pablo, cuando estaba diciéndole a Timoteo en esta carta esto, también le dijo a Timoteo: procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Y una de las grandes cosas que pueden acometer en nuestras vidas es cómo hacemos nosotros para garantizar que nos mantenemos, que nos sostenemos, que podemos estar preparados. E indiscutablemente ahí tenemos que entrar en el gobierno del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y obre en nosotros. Y de eso hay mucho que hablar, pero si quieres escuchar de eso, nos vemos el otro domingo y vamos a tener más sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía en todo este caminar de la comodidad del reino, para que podamos estar nosotros trayendo lo nuevo, lo fresco y lo presente de Cristo, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de quien nos rodea. Gracias. Dale, Efra.
Entonces, alineándonos con lo que papá y mamá compartían, de salir de la comodidad, de salir y de esas interrupciones divinas, porque vamos a cantar esa parte que habla acerca de que el Espíritu Santo nos guíe, que estemos dispuestos a ir donde Él quiere que vayamos. Vamos a ir ahí, cántale al Señor. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,